Empezar a grabar porque si no, el otro día, la semana pasada se me olvidó grabarla, así que ahora lo voy a grabar. Entonces, Simple Present Negative. La semana pasada igual vimos la forma negativa, que bueno, cuando nosotros hablamos de Simple Present, es una cláusula de tiempo verbal. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, usamos el Simple Present cuando nos referimos al presente, nos referimos a rutinas, a sobre el trabajo, a sobre también, por ejemplo, a cosas generales que siempre pasan y también, por ejemplo, a hablar sobre el futuro, pero siempre y cuando sea algo que ya está establecido desde antes, como por ejemplo tu turno, que el turno de mañana sea a las 8 de la mañana. Entonces, eso está establecido de que cada día de semana el turno es a las 8 y que esa persona entra a trabajar a esa hora. Entonces, en ese sentido, cuando es rutinario, nosotros nos referimos o nosotros usamos el simple present. Y como siempre, cuando nosotros no hablamos como por ejemplo, nos expresamos, está la forma positiva, la forma negativa y la forma interrogativa. La forma positiva, dijimos que por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a la forma positiva, nosotros agregamos una S al verbo cuando siempre y cuando nos referimos a tercera persona singular. Third person singular, que significa tercera persona singular, y estos son he, she, its. Nosotros debemos agregar una S. En algunos casos puede ser una ES. Y nosotros le agregamos eso al verbo principal. Y en este caso, la oración dice así. She works as a dentist. Y ven acá, por ejemplo, ella, una persona con unos utensilios para dentista. Ella trabaja como dentista. Entonces, acá vemos en este caso que le agregamos una S porque nos referimos a tercera persona singular. Acá está el verbo principal que es work, que significa trabajar. Y acá es una as, que significa como, un dentista, como, esto es una preposición, un artículo indefinido, y acá está el sustantivo, que es el dentista. Entonces le entrega una cualidad a ella. Ella trabaja como dentista. Acá está el verbo principal, el sujeto, vemos más el verbo, y acá más el complemento. Ella trabaja como dentista. La forma negativa de esta oración es usando dos auxiliares. Y estos dos auxiliares son, uno es don't y el otro es doesn't. Doesn't. Se puede, por ejemplo, se nota que estoy escribiendo, ¿no? Consulta. ¿Se ve mi escrito, no? Sí. Sí. Ah, ya. Sí. Ya. Entonces seguimos. Entonces, nosotros siempre debemos usar el doesn't, o este específico auxiliar, que significa ella no trabaja como dentista, siempre lo usamos solamente para tres ocasiones. Y estas tres ocasiones dijimos que era tercera persona singular, he, she, it. Entonces, en este caso, se cumple esa regla que nos está hablando sobre ella. Es un ella, el sujeto es un ella. Entonces se cumple esa regla y nosotros usamos este auxiliar. Si la regla no se cumpliera y por ejemplo ustedes vieran, ya, en este caso, they work as a dentist. ¿Cuál auxiliar ustedes usarían? ¿Don't o doesn't? ¿Se ve el escrito, no? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, en ese caso, ¿ustedes con cuál
¿con cuál auxiliar de negación ustedes ocuparían? En este caso, don't o doesn't. Don't. Don't, perfecto. Y en este caso usamos don't por el hecho de que el sujeto es un they y nosotros solamente ocupamos el auxiliar de negación doesn't cuando nos referimos a tercera persona singular que es he, she, it. En este caso no se cumple esa regla y nosotros ocupamos este don't. Don't. ¿Bien? Acá está, bueno, acá hay otro ejemplo. Simple present negative. They like to play football. A ellos les gusta jugar fútbol. Y la forma negativa de esto quedó en don't. They don't like football. They don't like to play football. A ellos no les gusta jugar fútbol. La forma positiva es un sujeto que es they, el verbo y el complemento. La forma negativa es un sujeto, el auxiliar de negación, más el verbo y más el complemento. En este caso nosotros cambiamos, no usamos el doesn't y usamos don't por lo que dijimos anteriormente, que nosotros nos referimos solamente a doesn't cuando hablamos de tercera persona singular y por eso quedan don'ts. Acá dice to negate in simple present we use two auxiliaries, don't or doesn't. Lo que está, don't or doesn't. We use it after the subject and before the main verb. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos, acá básicamente lo que dice es que nosotros usamos los dos auxiliares, don't or doesn't, antes del verbo principal. O sea, por ejemplo, en esta oración, Marcos and Juan don't like to study very much. Entonces acá hay un niño que no le gusta estudiar. No le gusta estudiar. Entonces, por ejemplo, a Marcos y a Juan no le gusta estudiar mucho. Nosotros vemos que, por ejemplo, el sujeto es la persona que hace la acción. La acción es que no le gusta gustar, que es like, estudiar mucho. Acá el complemento que no le gusta qué, estudiar mucho. No le gusta estudiar, entonces acá está el verbo principal. Acá sale dicho. Y el auxiliar va entre medio siempre de la persona que hace la acción y la acción. Entre medio de ambos. Y en este caso, cuando son, por ejemplo, una pregunta. Si son Marcos y Juan, ¿qué pronombre personal en English ustedes usarían para reemplazar a Marcos y Juan? They. Ajá, perfecto. Porque recordemos que no es el pronombre plural de he, no es his, sino que es they. Perfecto. Entonces en ese caso nosotros usamos este auxiliar que es don't. Entre medio de like y el sujeto. Entre medio del verbo principal y el sujeto. Acá va. Avanzamos a la siguiente. Acá. To negate in simple present, we use doesn't when the subject is the third person singular. That means only when the subject is referring to he, she, it. Also notice that we don't need to add s to verbs. Ya. Acá dice que nosotros usamos doesn't solamente para la tercera persona singular, lo que habíamos dicho antes. Que cuando nosotros nos referimos a he, she o it, nosotros usamos el auxiliar doesn't. Eso significa que solamente nos damos cuenta cuando nos referimos a he, she, it. También puedes notar, o también tú puedes notar que nosotros a los verbos, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos en afirmación le agregamos una S al verbo? En este caso, Sí. ¿sí? En este caso ya no es necesario. No es necesario agregar esa S al verbo. Solamente esa S al verbo se agrega en afirmaciones y cuando es tercera persona singular. En este caso ya no es necesario. Te olvidas de eso. Solamente el auxiliar de negación reemplaza que nosotros agreguemos una S al verbo.
Entonces, por ejemplo, si hay como una inflexión o un auxiliar, indica que nosotros estemos hablando en simple present. Ya no es necesario que le agreguemos otro como un agregado al verbo. Entonces, recordar siempre que la SS que nosotros le digamos esa S al verbo, o una o, o la ES, solamente estás en afirmaciones. Siempre, solamente en afirmaciones. Afirmaciones, cuando nosotros estemos como entregando un enunciado que es positivo, que es en una afirmación. Y cuando es negación, nosotros nos olvidamos de eso y en vez de agregar una S al verbo, nosotros usamos estos dos, el don't, o usamos doesn't. Ujú. Y acá está, por ejemplo, los ejemplos. Algunos ejemplos. Los voy a dejar acá nomás y después ustedes lo pueden revisar. Pero, por ejemplo, acá dice, I don't drink beer. Yo no bebo cerveza. You don't, you don't drink beer. Tú no bebes cerveza. He doesn't. Aquí en este caso lo cambiamos porque hablamos de tercera persona singular y por eso agregamos esos auxiliares de negación que son específicos para esas tres personitas. ¿Dejar ahí? Ahora, eh, ya, les voy a pedir, vamos a practicar un poco, pero solamente vamos a hacer hasta esta parte. Y acá solamente los 5 primeros, para ver si entendieron. Solamente esto, ¿ya? Esto lo vamos a dejar para otro día. Pero necesito que, bueno, saquen un lápiz con un papel, o si lo pueden hacer mentalmente, que ustedes... No, hasta el número 6, perdón. Perdón, me equivoqué. Quiero que ustedes hagan estos 6 ejercicios. Debido al tiempo no vamos a hacerse lo otro. Pero quiero que hagan esos 6 ejercicios. Que es primero, Bill play tennis every Sunday. Entonces acá lo que hay que hacer es que hay que agregar el auxiliar de negación, don't or doesn't, dependiendo de quién hace la acción, el sujeto. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden poner Bill. ¿Ustedes qué creen? ¿Es Bill es don't or doesn't? ¿Con cuál auxiliar de negación cree ustedes que va Bill? En la primera oración. Play tennis every Sunday. Don't or doesn't. Don't, Con Bill es don't, un... Bill, das, sí. Bill es una persona hombre. He. es un él Ajá. Y cuando es un él, nosotros con agregamos dase. doesn't. Bien, Noemi. Doesn't. Entonces, quiero que hagan lo mismo con las demás oraciones, con la 3, 4, 5 y 6. Con las mismas oraciones. Y recordar que, por ejemplo, a veces nosotros vemos un Bill, pero no necesariamente es un... Puede ser un he, puede ser un she, pero dependiendo del nombre. Por ejemplo, acá dice Kate, es un pronombre, es una mujer que nosotros podemos reemplazar con un she. Y en ese caso va cierto auxiliar. Entonces, quiero que hagan esas primeras 6. Solamente esas. Y les voy a dar... a ver, ¿qué hora es? 31. Les voy a dar 5 minutos. Para que ustedes como vayan anotando. Y recordad, voy a dejar acá una ayuda de memoria. Que acá, por ejemplo, es I, you, he, she. Hágale mientras, yo voy a escribir esto que es como, por ejemplo, para ayudarle la memoria de que estos tienen como su... ¿Qué significan en español? Po? A veces se olvidan, se tienden a olvidar que estos son como... Tienen su igual su símil o su lado...
su significado en español. Entonces dijimos que este era yo. Ya, se cumplió el tiempo. ¿Me ayudan con la segunda? La number 2. We go to the park. ¿Cuál creen ustedes que usarían ahí? ¿Don't or doesn't? Doesn't. Don't. Ajá. En este caso nosotros usamos don't porque nos referimos a un sujeto que no es tercera persona singular. Nosotros, por ejemplo, voy a ponerlo acá nuevamente, el doesn't o este que se llama doesn't, que se pronuncia así, doesn't, doesn't. em, nosotros, como les decía anteriormente, lo usamos para tres ocasiones. Para he, she y it and its. Entonces en estas tres ocasiones nosotros ocupamos el, el doesn't. Por eso el we no corresponde a ninguno de esos tres. No corresponde ni a él, ni a ella, ni a eso. We, cuando vemos acá, es nosotros. Y como no corresponde a ninguno de esos tres, muy bien como me ha dicho Noemi, corresponde a don't, el auxiliar negativo que es don't. Number 3. Kate like to eat fish. ¿Cuál creen ustedes que ocuparían? Don't or doesn't? Doesn't. Ajá. Kate es una persona mujer, ella, con lo cual nosotros podemos reemplazarla con un she. Entonces, como nos referimos a una persona a ella, she, nosotros ocupamos el auxiliar doesn't. Doesn't. ¿Ya? Number 4. Sue wear long dresses. Sue viste vestido largo.
Number 4. ¿Algún voluntario? Doesn't. Ajá. Doesn't. Number 5. ¿Alguien más? Number 5 que quiere participar. Don't or doesn't. I like to get up early. Me gusta levantarme temprano. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? I like to get up early. No importa si se equivocan. Acuérdense que si por ejemplo si hay como errores, es normal que hayan errores. Les podemos explicar. Y la idea es que estemos en clase, de que podemos como cometer errores. Nadie se sabía. Entonces, número 5. Don't or doesn't. Don't. Ajá, perfect. Don't. Porque nos referimos a nosotros mismos, primera persona, singular. Nosotros, primera persona, es yo. Y yo no corresponde a ninguna de esas tres opciones. Entonces, don't. And number 6. Esta es un poco más complicada. My brothers like to drink milk. Le gusta beber leche. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Don't or doesn't? Number 6. Don't. Doesn't. Es don't. ¿Y por qué? Porque se refiere a mis hermanos, brothers, que son un ellos. Ah, brothers. Yo leí Sí. brother. Sí, De un. brothers, ellos. Entonces es un they. Como implícitamente, o sea, como escondidamente son un they. Nosotros podemos reemplazar los hermanos por un they, en brothers. Por eso le dije, marqué brothers, porque son más de uno. Sí, eso, muy bien. Entonces acá está la forma interrogativa, pero eso lo vamos a pasar en otra clase porque... igual se la voy a enviar. Pero estas 4 últimas diapositivas las vamos a ver en la próxima clase, porque pienso que mejor que veamos de a poquito. Como esto recién estamos procesando esto, y pienso que vamos a ver o sea, de a poco. Porque es mucha información si le pasamos todas las formas del tiro. Eh, ahora sí, pero ahora sí que lo importante de la clase ahora es que les voy a explicar la guía que hay que hacer. Se ve larga, está en su libro número 2 de Technology and Communications, un libro rojo inglés. Lo van a, creo que es como la página número 16, creo. 13 o 14, o 16, no. Bueno, está en su libro. Ahí lo voy a buscar y lo voy a enviar. Pero esta guía, este ejercicio quiero que hagan. Porque es necesario que nosotros, al igual de aprender como grammar, al igual de aprender, por ejemplo, vocabulario, lexis, también es importante que nosotros practiquemos reading comprehension, que es lectura comprensiva. Y es por eso que le he dado como algunas guías con relación a reading comprehension que ustedes pueden hacer autónomamente en sus casas. Y igual les voy explicando de qué se trata, para que no se compliquen tanto. Bueno, como siempre está el Technology and Communications, que es Technology and Communications, que es el nombre de la unidad. Tienen que poner su name, su nombre. En class, que se refiere a al curso, segundo F. Y acá dice la siguiente instrucción. Read the following text and answer the questions. Voy a explicarle un poco, como siempre lo hago, que voy leyendo un trozo y les voy explicando de qué se trata. De manera que no estén como tan perdidos de qué se trata el texto. Entonces, the World Wide Web is a collection of electronic documents that are linked together like a spider web. These documents are stored on computers called servers located around the world. Ya. La World Wide Web, que es la red mundial,
se refiere al www, es una colección de documentos electrónicos que están como unidos como una tela araña. Estos documentos están como guardados en computadores que se llaman servidores, pueden estar en cualquier parte del mundo, o están en distintas partes del mundo. The web has evolved into a global electronic publishing medium, and increasingly a medium for conducting electronic commerce. Entonces dice, la web ha evolucionado entre hacer un medio de publicación electrónica global y y se ha como ya crecido en su forma de ser un medio para realizar comercio de forma electrónica. ¿En qué consiste la web? The web consists of. ¿De qué consiste la web? To your personal computer, web browser to access the web, a connection to an internet service, servers to host the data, routers and switches to direct the flow of data, and how... eso ya. ¿De qué consiste la web? Tu computador personal, un buscador, un buscador web para acceder a la web, una conexión al servicio de internet, servidores para mantener la información, routers and switches to direct the flow of data. Eso se refiere a routers o switches que son esos, por ejemplo, que te dan, por ejemplo, para tener wifi. ¿Cómo se llama? Esos son los routers. Que, por ejemplo, cuando ustedes contratan, por ejemplo, internet de hogar, le dan una cajita. Esa cajita se llaman routers, ¿ya? Y los switches son como, bueno, en instituciones como por ejemplo empresas públicas o en compañías tienen estos mismos routers, pero son más grandes, tienen más conexiones. Y estos se llaman switches. Entonces cuando son más chiquillos se llaman routers y cuando son más grandes se llaman switches, ¿ya? Y estos sirven para dirigir el tráfico de información. Entonces, por ejemplo, lo que se refiere a Wi-Fi o las conexiones en realidad. Y acá dice, el siguiente subtítulo dice, How the web works. Acá dice, ¿cómo funciona la web? Web pages are stored on web servers located around the globe. Las páginas web están guardadas en servidores web que están ubicadas alrededor del mundo, alrededor del planeta. Entering the Uniform Resource Locator URL of a web page in your web browser or clicking a link sends a request to the server which hosts the page. Ya, esto es un poco complicado. Dice que, por ejemplo, tú debes entrar una URL a una web page y una URL es un identificador uniforme que te dirige a una URL. Tú entras a una URL, esta entrega, la colocas o escribes la URL en tu buscador web y este envía una solicitud al servidor que sostiene la web. The server sends the web page to your computer and your web browser displays it on your screen. Ya, entonces tú haces mediante la URL, tú haces la petición al servidor y el servidor te envía de vuelta el contenido, la información y se despliega en tu pantalla. A web page is an electronic document written in a computer language called HTML. ¿Ya? Dice también que la web page es un documento electrónico escrito en un lenguaje computacional que se llama HTML. Se llama Hypertext Markup Language, ¿ya? Bueno, HTML, da lo mismo que hacer las siglas, porque son siglas en inglés. Ya.
Web pages can contain text, graphics, video, animations, and sound, as well as an interactive feature such as data entry forms. Each page has a unique address known as URL, which identifies its location on the server. Yeah. Las web pages pueden tener texto, imágenes, video, animaciones y sonidos. También pueden ser interactivos, tener características interactivas como formularios. Cada página tiene una dirección que se conoce como URL, que la que identifica su locación o su posición en el servidor, para decir la URL. Web pages usually contain hyperlinks to other web pages. Hyperlinks are text and images that reference to URLs of other web pages. Ya, algunas páginas de internet tienen lo que se llaman como hyperlinks, o como por ejemplo que hay en una página hay como links hacia otras páginas. Y estas pueden referenciar a través de imágenes otras páginas, como por ejemplo cuando ustedes piden, por ejemplo, en una página de internet mucha publicidad y ustedes pasan a clicar en esa publicidad, se manda a otra publicidad. Ese como la imagen con ese link se llama hyperlinks. Websites. A website is one or more web pages that relate to a common theme, such as a person, business, organization, or a subject such as sports. Un website o un sitio web es una o más páginas que tienen un tema en común, que puede ser una persona, un negocio, una organización o un tópico y también o incluso que puede ser deportes. The first page is called the home page, which acts like an index indicating the content on the site from the home page. You can click on hyperlinks to access to other web pages. Entonces, la primera página de un sitio web se llama homepage, o la página principal. Esta página principal actúa como un index o un índice que indica los contenidos que se van a poner en las otras páginas, por ejemplo. Eso dice en grandes rasgos. Es un poco más complicado y un poco más técnico pero es como necesario. Ya es como cosas que pueden como ustedes encontrarse cuando van a una página, ya saber como que funciones tiene una web page, qué funciones tiene una página web y cómo funciona una página web. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las preguntas que salen acá, recuerden que esta página igual está en su libro rojo, número 2 sobre Technology and Communications. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es la World Wide Web? ¿A qué se refiere la www? Y acá está explicado en la primera parte. Lo copian nomás y lo escriben. Lo que ustedes creen que se refiere a lo que dice el que es la World Wide Web. La segunda pregunta es, where are documents stored? Aquí dice por acá, hablaba sobre algo sobre dónde se ubicaban los documentos. La letra número 6 dice, name the components of a website. Por acá igual estamos hablando sobre los componentes o qué consistía la website, que consistía una web page. ¿Bien? Aquí ponen los componentes. What is a website? Acá tienes que explicar brevemente lo que es una website. Y por acá estaba donde salía que es una website. What is the name of the first page in a website? ¿Cómo se llamaba el primer... bueno, una pregunta. ¿Cómo se llamaba la primera página de un website? De un sitio web. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la primera página de un website? Ya, bueno, lo voy a dejar está por acá explicado. Y la última página es cómo funciona una website. Entonces, esta es la guía. Acá está la presentación que se la voy a enviar a su correo.
o sea, a su WhatsApp. Y acuérdense que de la 14 hasta la 18, eso no lo hacemos todavía. Pero esto ya está listo. La próxima clase vamos a ir con esa guía. Vamos a trabajar un poco más de reforzar Simple Present para la prueba que es... bueno, acuérdense que la próxima semana tenemos inserción laboral, por lo cual no vamos a tener clase de inglés. Aprovechen de ver los ejercicios, traten de hacer las guías y si tienen alguna duda me preguntan. Eso sería por la clase de hoy y que tengan buena noche. Have a great, a perfect, sweet night. Nos vemos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor.